Andrea, llevamos un buen rato hablando de figuras como el perfil de cliente ideal, el buyer persona. ¿Por qué son realmente tan importantes ese tipo de figuras o de recursos? Pues estas estrategias son básicas. Para mí, desde el punto de vista tanto comercial como comunicativo, como del propio desarrollo del negocio, es muy importante tener definido quién es tu cliente ideal, si no es como a quién vas, ¿no? ¿Qué pasa? El ICP, el Ideal Customer Profile, al final es como una estrategia de una definición un poquito más profunda que lo que solemos llamar pues, el cliente objetivo, ¿no? O el público objetivo. O sea, lo que hacemos es definimos algunos segmentos, algunos, digamos, rasgos comunes, lo más estricto, lo más exacto posible para, digamos, poder segmentar, ¿no? Valga la redundancia, cuál es ese perfil de cliente que es más propenso a comprar o adquirir tu producto o tu servicio. Y exactamente cómo, porque si hay cierta confusión, sobre todo si te pones a bichar por internet, es difícil aclararte, hay cierta confusión en estas dos figuras. Según cómo, desde la perspectiva de la que lo trabajáis vosotros, ¿cómo podríamos conceptualizar lo que es el perfil ideal y el buyer persona y sobre todo qué diferencias puede Sí, haber entre ellos? mira, sobre todo en el B2B es muy fácil de diferenciar, porque el ICP, estamos hablando en este caso nuestro, por ejemplo, de empresas. ¿A qué empresas vamos? ¿Quiénes son nuestros clientes? Pero como entidad, ¿no? Entonces tú puedes definir, pues a lo mejor en el caso de logísticos, operadores logísticos de paquetería, y a partir de ahí haces toda una segmentación. Luego, el buyer persona es una representación semificticia, como dice un poco la teoría, ¿no? De esa persona que va a influir sobre la decisión de compra. Es decir, ya no estamos hablando de la empresa, sino de la persona, ya sea decisor o influencer directo en la decisión de compra. ¿Vale? Es decir, cuando hablamos de empresa, hablamos de, pues eso, mayoristas de alimentación, por ejemplo. Y cuando hablamos de buyer persona, es una representación X, que puede llamarse Manolo, Josefina, de esa persona dentro de esa empresa, que es la que va a tener la decisión sobre la compra, en este caso, de nuestro producto de O sea que logístico. el perfil, digamos que el perfil ideal de cliente lo asignamos a lo que es digamos, la organización o la empresa y el buyer persona es para identificar o ajustar la persona que dentro de esa empresa es con quien, digamos, Exactamente. mantenemos la Tal interlocución, cual, ¿no? tal cual. Y además hay una pequeña diferencia que es el ICP al final sí que es resultado de una segmentación real y específica y el buyer persona, como decíamos, una representación semificticia. ¿Esto qué significa? Que al final tú aplicas un nombre a lo mejor ficticio, pero basado en la investigación que has hecho de tu cliente real, de ese interlocutor con que normalmente tienes las conversaciones de negociación de la compra de manera real, y al final le asignas una serie de características a esa figura que no es real al uso, es un Manolo, es un, ya te digo, Manuela, llámale X, ¿no? Pero que al final representa a todos esos decisores que hay en esas empresas. Eso te iba a preguntar precisamente ahora, a la hora de construir, me da igual que sea el perfil de cliente ideal o que sea el buyer persona, pero a la hora de construir esa herramienta, esto que como la carta a los Reyes Magos, que tú decides lo que tú quieres y lo que es perfecto y eso es lo que plasmamos, o hay un componente de investigación, un componente de aterrizarlo más en la realidad. Totalmente, es justo lo que has dicho, vamos. No puede salir eso de la nada, eso lleva mucho trabajo de investigación, de búsqueda de información, de datos, de escarbar muchísimo en los datos que ya tenemos o que podamos conseguir, ¿no? Entonces, en principio, en el caso del ICP, por ejemplo, lo normal es tener primero varios ICP, igual que en el buyer persona, lo normal es tener varios buyer personas, y luego también incluso es normal que vaya variando, porque al final en esa investigación tú puedes encontrar, pues, que a lo mejor no era tan así, ahora es tal. A lo mejor, por ejemplo, me centro en el caso del ICP, a lo mejor no vas a empresas que facturen entre 10 y 50 millones, sino que vas a empresas que facturen más de 50. Pues eso es una parte de la definición del ICP que puede ir variando con el tiempo, según también va evolucionando el propio producto, ¿no? El propio producto, la funcionalidad, en este caso de logístico, vas te vas dando cuenta que encajan mejor en un tipo de cliente o en un tipo de potencial cliente con otro. Y justo eso también te lo van diciendo a medida que vas investigando en esas conversaciones. Ya te digo, en la investigación es lo principal, es Es de lo que clave. se nutre este tipo de Porque si estrategias. no caemos en lo que he comentado yo un poco de WhatsApp, ¿no? Que al final no tenemos un ICP, tenemos una carta a los Reyes Magos Exactamente, y exactamente. que entiendo que pierde utilidad, Y ¿no? no es real, entonces de ahí para allá pues no puedes planificar tu estrategia en consonancia con ese ICP.
Fantástico. Y pensando en tu experiencia en logístico, porque entiendo que si utilizamos este tipo de recursos es porque tiene cierto impacto, cierta proyección sobre lo que hacemos. ¿Te viene en mente o podrías poner algún ejemplo de alguna situación que hayáis vivido en logístico en la que a raíz de lo que hemos investigado o hemos analizado del buyer persona o del ICP, eso ha tenido una consecuencia a nivel de que cambiamos estrategia, Sí, modificamos? sí, sí, sí. ¿Sí? De hecho, tengo como un ejemplo bastante claro en el tiempo que llevo en logístico. Al final, esto también nutre mucho, ¿no?, de la parte de comercial, que no es mi departamento en sí mismo, pero bueno, que lo trabajamos en conjunto. Y recuerdo que pues, nosotros teníamos el tipo de cliente, pues, distribuidor Oreca, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y entendíamos eso a todas las empresas que distribuyen, pues, alimentos o bebidas a hostelería. ¿Qué pasa? Que a medida que hemos estado investigando, profundizando, investigando nuestra propia base de datos, pero también, ¿no?, en cómo evoluciona propiamente el sector, hemos definido ese ICP como mayorista, en este caso pues, de alimentación a hostelería. Y eso lo que te da al final es la capacidad, ¿no?, de identificar patrones comunes con otro tipo, por ejemplo, de empresas que no son a lo mejor este distribuidor Oreca, que conocíamos que era solamente de distribuidores de alimentación, pero sí que tienen dolores o necesidades en común, al cual pues, digamos que hacen match perfectamente con la tecnología que nosotros ofrecemos, como por ejemplo un distribuidor, en este caso de suministro, por ejemplo, hostelería, que también es distribuidor Oreca, pero que son dos ICP distintos, ¿no? O sea que al final lo que nos permite, por decirlo de algún modo, es no ir a ciegas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además, mientras mayor sea el conocimiento y más detallado esté esa segmentación, más posibilidades tenemos luego de, que ya seguramente hablaremos más adelante, de plantear estrategias específicas a nivel de mensaje, de comunicación, para hablar en su idioma, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Al final, de la parte que me toca a mí, ¿no?, porque luego a nivel de negocio, a nivel de producto, hay muchas cosas por las que tenemos que tener este ICP bien definido, pero cuando hablamos, por ejemplo, del marketing, todos estos mensajes o estrategias que diseñamos nosotros para llegar a ese ICP, mientras más tú conozcas y tengas definido ese ICP, más optimizada va a estar esa estrategia. Y aquí cuenta, aquí pasa como en otros ámbitos de la vida que la calidad está por encima de la cantidad, o aquí es mejor tener cuantos más perfiles definidos mejor, Bueno, yo por lo menos como lo trabajáis te hablo vosotros. desde mi experiencia también, porque al final esto no es la Biblia, pero eh, yo creo que depende un poco también de la etapa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, recuerdo al principio en logístico que sí que, bueno, necesitamos cantidad para poder analizar esos datos, ¿sabes? Y a medida que vas teniendo algunos resultados más precisos, pues ya puedes enfocar esa estrategia hacia la calidad, ¿no?, hacia la calidad de ese ICP. Que la calidad final para nosotros es que tenga los requisitos o ese enfoque que tú le has dado, ¿no? Esa segmentación tenga los criterios que tú has definido. Eso es lo que es, pues, un ICP de calidad, ¿no? Que encaje perfectamente en esos criterios que tú has definido. Pero no llegas ahí si no tienes datos suficientes Claro. para poder definir esos criterios. Hombre, es que aquí hay cierto componente o cierto riesgo de engañarme a mí mismo, ¿no? Totalmente. Hay que intentar Suele ser lo pasar. más sincero posible, Tal porque cual. si no... Tal cual, tal cual. Oye, y para gente sí que está empezando, ¿cómo enfrentamos ese momento del folio en blanco? Como si fuésemos a escribir un libro, ¿no?, que lo difícil es Vale. arrancar con el folio en blanco. Aquí, aparte, entiendo que criterio de segmentación previos es fundamental, tener bien segmentado, y toda esa investigación que nos ha hablado nosotros, hace un momento. Pero en relación a ese momento en el que empiezo a rellenar el folio en blanco, ¿qué tipo de recomendación técnica, qué podría sugerir o ¿Te refieres recomendar a nivel de desarrollo del ICP y el buyer persona? Sí, de empezarlo, de definir, bueno, ¿cuál es mi buyer persona? ¿Qué Vale, características tiene? vale. Estoy sentado delante de ese folio. Pues mira, normalmente si es, creo yo, ¿no?, si es B2B, puedes definir pues, tipo de actividad, sector, es como lo más básico. Ya luego entras en pues, criterios, digamos, muchísimo más específicos como el tamaño de la empresa, incluso la ciudad, muchísimos detalles. Pero lo primero es qué hace esa empresa, a qué se dedica y, bueno, también necesidades básicas, ¿no? Porque ahí es donde vamos a encontrar ese match. Bueno, después seguramente con Erika detalles un poco más en toda esa parte del mapeo y la segmentación, pero yo creo que básicamente tienes que entender, si yo por ejemplo acabo de empezar un negocio y digo, pues voy a salir al mercado a buscar clientes, ¿quién es mi cliente? Al principio te vas a encontrar con que tu cliente puede ser cualquier persona, dependiendo del tipo de negocio, ¿no?, o de cualquier empresa, pero sí que desde el primer momento ir sacando patrones comunes,
¿no? Yo creo que puede ser una estrategia bastante interesante. Yo creo que el logístico lo han conseguido muy bien, sobre todo de la parte del departamento comercial, de todo lo que se haga, todas las llamadas, todos los eventos en los que estemos, todo, se registra todo con mucho detalle y luego se intenta analizar esos datos para encontrar pues, esos patrones comunes, que es lo que te va a decir, bueno, estas 4 empresas con las que he hablado aquí pertenecen a este grupo y estas otras 6 a este otro grupo. Entonces ahí vas encontrando cuáles son esos ICP y vas segmentando con más claridad.